Me avisan, por favor, buenas tardes con todos, me avisan si es que pueden visualizar la pantalla, ¿no? Si pueden ver, por favor. Ahí Sí, está ingeniero, perfecto. está perfectamente bien. Ya, listo, gracias. A ver, Perfecto. listo. Bueno, ahí mientras se sigan uniendo los compañeros, vamos a empezar con esta clase, que es la primera clase de la unidad 2, ¿no? Buenas noches, Lisa. Buenas tardes. Como siempre les he dicho, siempre es muy importante que antes de hacer las actividades que están en la plataforma, muy importante ver primero la clase, ¿no? En esta clase nos vamos a tomar netamente 30 minutos para la clase y después les voy a explicar las preguntas de la clase que están en la plataforma. Entonces, con ustedes mismos voy a ir haciendo eso, ¿ya? Entonces, vamos a ver Isaura que está escribiendo ahí con, la- con el lápiz digital. A ver, con los que están en el chat, buenas tardes, ya empezamos. Entonces, si es que por ahí tienen alguna duda con la plataforma, aunque creo que ya después de la unidad uno, pues creo que ya está más que entendido el uso de la plataforma, creo que ya todos no tienen ningún problema. Pero en el caso Buenas de que noches. exista, buenas noches, en caso de que por ahí exista algún problema, me dicen nomás, no habría problema. Entonces vamos a empezar con la clase de la unidad 2. En esta unidad 2 vamos a ver lo que son los pronombres, el verbo to be, el verbo to have y los nouns, ¿no? Que son los sujetos. Entonces, vamos a empezar con los pronombres. Mucho ojo, la clase está siendo grabada para aquellos que no puedan conectarse hoy a la clase eh, y van a tener que revisar, en este caso, las páginas 8 y la 9, ¿no? Entonces, revisando esas páginas van a poder ser capaces de realizar las tareas de la plataforma, ¿no? En este caso, van a tener un nuevo video interactivo. Ya saben, el video interactivo es muy importante que miren todo el video de principio a fin, contesten las preguntas y no se olviden, algunos no están enviando las respuestas. Al último del video les va a salir una pantalla negra en donde les dice enviar respuestas. Entonces, hacen clic ahí en ese botoncito verde y ahí sí ya se enviaron las respuestas y van para calificación, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso, por favor. Y con las preguntas de la clase, ustedes van a ver ahí que dice preguntas de la clase, eso lo vamos a hacer aquí al final de la clase. Entonces, ustedes van a ir viendo, con ustedes mismos resolvemos eso y pues listo. Entonces empezamos. Buenas tardes con los del chat. Buenas tardes con todo. Empezamos esta clase, ¿no? Vamos con los pronombres. Primero, pronombres, ¿no? Mucha atención porque de aquí salen las preguntas de la clase, obviamente, de estas páginas, ¿no? Como ustedes saben, los pronombres simplemente son personas, personas que realizan una acción, ¿no? En este caso, van en el sujeto de de una oración. Entonces, eh, buenas tardes con todos los del chat igual. Listo, entonces tenemos nosotros 8 pronombres personales. Mucho ojo con esto, ¿no? Tenemos 8 pronombres en español y también en inglés. En español, ¿cuáles son los pronombres personales? Son yo, tú, él, ella, aquello, y ahí vienen Buenas noches, Lisa. buenas noches, nosotros, ustedes y ellos, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso, son 8 pronombres que son tanto en español como en inglés. Ahora, ¿cómo decimos de estos pronombres en inglés? ¿Cómo los pronunciamos? Mucho ojo con la pronunciación, ¿no? Entonces, I, I significa yo, you significa tú, we significa nosotros o nosotras, they significa ellos o ellas.
He significa él. She significa ella. Y también it significa cuando nos referimos a una cosa o a un animal. En este caso significa eso o aquello, ¿no? Listo. Entonces, como dijimos que hay 8 pronombres en español y también 8 en inglés, aquí me está faltando uno. ¿Quién me puede decir cuál falta? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nada más. Nos está faltando uno. ¿Cuál creen que falta? You. You, ¿no es cierto? En inglés, muy bien. En inglés, you se repite 2 veces, ¿ya? Pero su significado varía. ¿Por qué? Porque el primer you es la segunda persona del singular. En este caso, significa tú o usted. Y el you que es la segunda persona, pero del plural, you en este caso significa ustedes, ¿no? Ustedes. Entonces, por eso es que tenemos, de ahí salen los 8 pronombres en inglés. Entonces, mucho ojo con eso. You se repite en inglés, pero, ¿no? Muy bien. Eduardo Tualombo, bienvenido. Muy buenas tardes. Entonces, seguimos. Por lo tanto, un pronombre del sujeto puede ser sustituido por su correspondiente persona. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere esto? Buenas tardes con los que se siguen uniendo a la clase. ¿A qué se refiere esto de que cada pronombre puede ser sustituido por su correspondiente persona? Por ejemplo, si yo aquí tengo a Isaura, yo a Isaura le digo tú. Entonces, cuando yo hablo, le digo a Isaura tú, yo ese tú puedo, eh, puedo cambiarle, no puedo sustituir ese tú por el nombre de ella. En este caso, tú, Isaura, digamos, estás en la clase hoy. Entonces yo puedo decir tú, como también puedo sustituir ese tú por el nombre de ese tú. En este caso, Isaura. El único pronombre que no podemos sustituir es el de yo. El pronombre yo siempre va a ser yo, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso no podemos sustituir obviamente, No, no. buenas tardes. A ver si siguen uniendo y apagan el micrófono, pero ya. Entonces tenemos, ojo con esto, ¿no? Esto puede ser pregunta de la clase. ¿Cuál es el único pronombre que no se puede sustituir? Es el pronombre I, que significa yo. Ya. Luego, you, podemos sustituirlo con he, es decir, con él. Eh, a ver, he and you. You, ya. Estamos you, pero es para ustedes, ¿no? You, el you para ustedes, o sea, es decir, el you en plural, podemos sustituirlo por ejemplo, con Juan y María. Fueron a comprar. Eh, por ejemplo, yo digo, no, perdón, tú, tú y él. En este caso yo puedo usar el nombre de Elizabeth. Yo le digo, tú, Elizabeth y Juan, ustedes fueron a hacer compras. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta cómo es que podemos cambiar este pronombre por personas. En este caso, por el nombre de Elizabeth y tú en este caso Fanny, así. Luego tenemos he. He significa él. ¿Por, por qué nombre podríamos nosotros sustituir el pronombre he, que significa él? Por cualquier nombre masculino, ¿no es cierto? He puede ser Juan, puede ser Pedro, puede ser Manuel, puede ser Santiago, cualquier nombre masculino. Asimismo, she, que es ella, podemos sustituir por cualquier nombre femenino, en este caso Laura, Fanny, Elizabeth, Isaura, ¿no? Luego, it, que es el pronombre para referirnos a cosas o a animales. ¿Por qué podríamos sustituir? Obviamente por cosas o por animales. En este caso podemos decir que es un lápiz, ¿no? Un lápiz, que es una cosa. Luego, they podemos sustituirlo por un grupo de personas o por un grupo de cosas, ¿no? O un grupo de personas y cosas. Entonces, miren, they puede ser sustituido por 2 personas y una cosa. En este caso, por Laura, Pedro y un lápiz. Entonces, Laura, Pedro y un lápiz
A todo eso nos vamos a referir como ellos. Luego tenemos we, que significa nosotros. ¿Cómo podemos sustituir a este pronombre we? En we, al significar nosotros, siempre vamos a estar incluidos nosotros en ese grupo. O sea, siempre el pronombre yo y alguien más. Por ejemplo, puedo decir mi mamá y yo. O puedo decir mi amigo y yo. Entonces, esa persona y yo hacemos nosotros. Entonces, por eso aquí que dice que el pronombre we, que significa nosotros, podemos sustituirlo con you and I. O sea, con tú, contigo y conmigo. Entonces, tú y yo hacemos nosotros. Mucho ojo con eso. Entonces, ideas principales. Las ideas principales, prácticamente después de hacer este análisis de los pronombres, ¿qué concluimos? Que los pronombres son personas, ¿no? Los pronombres son personas. Personas, puede ser yo, puede ser tú, puede ser él, puede ser ella, puede ser aquello, pueden ser nosotros, pueden ser ustedes y pueden ser ellos. Entonces, los pronombres son personas. ¿Y cuáles son los pronombres? Los que acabo de decir, ¿no? En inglés sería I, you, he, she, it, we, you, they. Ahora, ¿qué más sacamos como conclusión? Que un pronombre puede sustituirse por su correspondiente persona, ¿no es cierto? ¿Qué decíamos, digamos, del pronombre he, que significa él? Eh, Daisy Delgado. ¿Por cuál nombre puedo sustituir yo, por ejemplo, he? ¿Está por ahí Daisy? No le escucho. Encenderá el micrófono. He. ¿Por qué nombre yo puedo sustituir? Acuérdese, por cualquier nombre masculino. O sea, por cualquier, yo puedo decir, he is handsome, él es guapo. En vez de he, ¿qué puede ir? Algún nombre masculino, ¿no es cierto? Yo puedo decir, Juan es guapo. Entonces, nos acordamos que he puede ser sustituido por cualquier nombre en masculino. Ahora, she, que significa ella, ¿por cuál puedo sustituir ese pronombre? Por cualquier nombre femenino. Exacto, ¿no es cierto? Ahí ya entendimos. Entonces, así mismo, si yo digo, she is beautiful, ella es hermosa, si quiero sustituir ese pronombre she por cualquier otro nombre femenino, yo podría decir, Elizabeth es hermosa. Entonces, es lo mismo que decir, she is beautiful. Entonces, mucho ojo con eso. Un pronombre puede sustituirse por su correspondiente persona. Menos uno, acuérdense. Y aquí tenemos como última conclusión. Solo el pronombre I, que significa yo, no puede ser sustituido. ¿No es cierto? Nada más. Ahora vamos a ver un poco de lo que es el verbo to be y el verbo to have. Entonces, ¿qué significan estos dos verbos? El primero, el verbo to be, significa ser o estar. Por ejemplo, en español, si yo les digo, vamos a conjugar el verbo ser. Entonces, como en la escuela nos decían, a ver, conjugue el verbo ser. Entonces ustedes decían, yo estoy, tú estás, buenas noches con los que se siguen uniendo. Yo estoy, tú estás, él está, ella está, nosotros estamos, y así sucesivamente, ¿no es cierto? En español es el verbo ser. El verbo estar, en cambio en español es otro verbo, estar. En cambio en inglés, to be significa tanto ser como estar. Entonces significa los dos, ¿no? ¿Qué significa to have? Ese es el verbo tener, ¿ya? Ese es el verbo tener. Y por ejemplo en español nos decían, conjugue el verbo tener. Yo tengo, tú tienes, Tú él tienes, tiene, él tiene, nosotros tenemos y así. nosotros tenemos. Exacto. Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo, pero en inglés. Y se van a dar cuenta que es más fácil, porque si ustedes escriben en español la conjugación, se van a dar cuenta que las palabras cambian mucho, varían mucho. En cambio, en inglés, casi que no varían. Entonces, ojo ojo con esto. Cuando una acción, es decir, cuando un verbo va o se escribe después de una persona, dicha acción se escribe en forma simple, ¿no? Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, I study.
significa, ojo, esto, I study significa yo estudio. We work, nosotros trabajamos. Miren que aquí ya estoy utilizando los pronombres que aprendimos antes, acá arriba. Ya estoy utilizando el pronombre I, que significa yo. I study, yo estudio. We work, nosotros trabajamos. You love. Aquí ya dependiendo del contexto puede decir ustedes aman, si es que es en plural, o puede decir tú amas. ¿Ya? Entonces, todas estas acciones se escriben de igual manera para todas las personas, excepto, o sea que no, para los pronombres he, she e it. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si usamos estos pronombres son pronombres de la tercera persona. Cuando usamos pronombres de la tercera persona, hay unas reglas. Hay unas reglas de escritura y por ende de pronunciación. Entonces, miren acá, en este ejemplo. Por ejemplo, dice, yo digo I love, yo amo. Pero si uso un verbo de la tercera persona, grábense esto. Los verbos de la tercera persona son 3. He, she, it. Si yo utilizo cualquiera de esos, el verbo que voy a utilizar se va a aumentar la S, ¿no? En este caso, miren, aquí el mismo verbo que acá utilicé, love, yo amo. En cambio, acá digo he loves. Él ama. Eso significa él ama. Miren que no pongo he love, o sea, sin la S. No pongo he love. Yo pongo he loves. Entonces ahí está bien escrito. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la tercera persona. ¿Ya? Entonces estamos utilizando. Acuérdense que si yo utilizo cualquiera de estos, el verbo luego lleva una S. Si yo digo you love, si yo digo you love, a ver, ya. Si yo digo you love, si yo utilizo acá she, que es un pronombre de la tercera persona, she love, utilizo el mismo she loves, aumento la S. Si yo digo we love, eso está bien, pero si utilizo it, que significa eh, aquello o eso, entonces esto significaría eso o aquello ama, y aumento la S. Esto en cuanto a escritura y pronunciación, ¿no? De ahí tenemos el último pronombre que es they love, que ese no entra en esa categoría de tercera persona, entonces por eso no. Entonces, solo 2 acciones en inglés son la excepción a esta regla. Entonces, ¿por qué les dice, por qué el tema de esto es el verbo to be y to have? Porque con estos verbos no entra, eh, eh, no se aumenta la S, no hay esta regla. Para estos dos verbos, nosotros cambiamos la forma del verbo. Entonces, miren, por ejemplo, para to be, para el verbo to be, para el verbo ser o estar, el verbo to be cambia y tiene 3 formas del verbo to be. Entonces, mucho ojo, si es que pueden anoten, y porque yo les puedo decir cuáles son las 3 formas del verbo to be. Entonces, para decir yo soy, yo digo I am. Y este am, pero les hago más grandecito para que vean. Ahí. Ya. Y este am es la primera forma del verbo to be. Y este am solo funciona con este pronombre, con este I am, solo con yo, con el pronombre yo nada más, ¿ya? Y se pronuncia I am. Y, por ejemplo, cuando dicen su nombre, yo soy Javier. I am Javier. I am Juan. I am Roberto. Entonces, siempre esta forma del verbo to be va a ir acompañado de I. En este caso, yo. Luego tenemos you are. We are. They are. Miren, ¿cuál es la segunda forma del verbo to be? Are. Are. ¿Cuál era la primera forma del verbo to be? Am. Luego tenemos otra forma que es are. Y luego tenemos la última forma que es is. Este is funciona para los
pronombres de tercera persona. Ahora, si yo les pregunto cuáles eran los pronombres de la tercera persona, ustedes ya deben tener anotado ahí o memorizado. Ah, los pronombres de la tercera persona eran he, she, it. Bien. Entonces, vamos a anotar aquí. Las formas del verbo to be han sido am, are y is. Listo. Entonces, ¿con qué pronombre utilizo am? Solo con uno. ¿Cuál era? Con el pronombre yo. Con el I, ¿no? En este caso en inglés. ¿Con qué pronombres utilizo are? Con you, ya sea para singular o plural. Con we y con they. Siempre con ellos utilizo are. Y con is utilizo los pronombres de la tercera persona. ¿Cuáles eran los pronombres de la tercera persona? Él, he, ella, she y aquello, it, ¿no es cierto? Y listo, ahí estamos. Ideas principales de esto. El verbo to be tiene varias formas para su conjugación, ¿no es cierto? Entonces, para que ustedes se den cuenta, ustedes pueden hacer el ejercicio de escribir la conjugación en español. Por ejemplo, ustedes van a escribir la conjugación en español del verbo ser y ponen yo soy. Miren, acá vamos a poner yo soy. Tú eres. Tú eres. Luego, ella es. Ella es. Él es. Aquello es. Aquello es. Nosotros somos. Ustedes son. Y ellos son. Ya. Entonces, miren cuántas formas en español hay del verbo ser. Primerito hay una, soy. Luego hay otra que es eres. Luego hay otra que es. Luego hay otra que es somos. Y luego hay otra que es son. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco en español. Y en inglés solo hay una, dos y tres. ¿Sí ven que es más fácil el inglés? Entonces, tenemos en español cinco formas que cuando conjugamos y nos damos cuenta, tenemos cinco formas en cómo cambia el verbo. Por ejemplo, aquí que conjugamos en español, el verbo cambia, miren, en soy, cambia en eres, cambia en es, cambia en somos, cambia ya en son. Por eso es que un gringo cuando quiere aprender español se vuelve loco. Entonces dice, uy, que aquí dice, por eso el gringo no dice yo soy. Él cuando está aprendiendo dice yo ser. Entonces dice yo ser Javier. Ay, perdón. Entonces dice yo ser Javier. Ya, entonces luego, nosotros que estamos aprendiendo en cambio inglés, nos damos cuenta que, por ejemplo, aquí tenemos una, dos y tres. Tres formas nada más del verbo to be. Entonces, ideas principales, ¿no? Déjenme borrar esto. A ver. Borrar. Listo. Borrar todo. Listo. Entonces, tenemos aquí las ideas principales, ¿no? Como ya vieron, el verbo to be tiene varias formas para su conjugación. Para las personas, ojo con esto, para las personas he, she, it, la acción se pluraliza. ¿Qué quiere decir eso? Que el verbo con el que va acompañado, por ejemplo, si yo digo, yo quiero decir, ella trabaja, she works. En el work tenemos que aumentarle la S, ¿no? Por ejemplo, yo nunca puedo decir así. Si yo utilizo un pronombre en tercera persona, yo nunca puedo poner el verbo así nada más. Este es el verbo trabajar. Ya. Si yo utilizo, digamos, este pronombre, que es el pronombre yo, I work, ahí está bien escrito, I work.
Pero ¿qué le hace falta acá arriba? Le hace falta una S, ¿no es cierto? Ahí sí está bien escrito. ¿Por qué? Porque este pronombre es tercera persona. Acuérdense de eso. Listo, entonces ahora les voy a compartir pantalla. Nos vamos a ir a ver, para compartir. Denme un ratito. Vamos a ver. Les voy a compartir el ejercicio. Ojo, este es el ejercicio de la plataforma, ¿no? Me avisan si es que pueden ver. ¿Sí pueden visualizar? Sí. Perfecto. Sí. Entonces, ustedes, Sí, listen. listo, ustedes en la unidad 2, primerito van a tener que ir al foro. Ojo, ¿no? En el foro, por ejemplo, miren, doy clic en el foro y leo aquí, digo aquí hay, mire, aquí hay esta pregunta, aquí hay, esto es lo que tienen que hacer. Dice, con sus propias palabras, explique qué son los pronombres. Entonces, según el ejemplo, según la clase que vimos, ustedes ya saben qué son los pronombres. Si es que no se acuerdan, revísense rapidito la guía en la primera hoja, en la página 8, ahí está qué son los pronombres. Y luego escriban, en una línea escriban qué son los pronombres. Y nada más, esa es la primera tarea. Luego, nos vamos a el video interactivo que ya les expliqué cómo es y a las preguntas de la clase. Las preguntas de las clases las vamos a hacer con ustedes mismos. Luego pongo comenzar intento y listo. Miren la primera pregunta. Primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes es un pronombre personal? A ver, ustedes mismos van a ir contestando. ¿Cuál de las siguientes es un pronombre personal? A ver, opción A, of. B. Opción B, yours. Opción C, they. O la opción D, me. A ver, ¿quién da más? ¿Quién me dice? Sí. La C. C, ya. ¿Quién más? La D. La C. Todos la C, ¿no es cierto? Muy bien, perfecto. Voy a escoger mi elección. La C. Es correcto, ¿por qué? Porque por acá yo les puse esta opción que es yours, pero la S no le hace pronombre. De hecho, ese yours sería un pronombre posesivo, entonces, pero no es un pronombre personal. Entonces, es primero la A, opción C, ¿no? They, en este caso, they. Luego, pregunta 2. Pregunta 2, tenemos, dice, este es de verdadero o falso. Verdadero o falso, tenemos el pronombre I, Verdadero. que significa yo, no puede ser sustituido. ¿Eso es verdad o es mentira? Verdadero. Verdadero. Ya, verdad, ¿no es cierto? A ver, denme un ratito. Verdadero, ya. Luego, ¿qué voy a hacer? Tengo que irme acá. Son solo dos preguntas y pongo terminar intento. Ojo, muy importante eso. Terminar intento. Después que yo termino el intento, me voy acá. Enviar todo y terminar. Enviar todo, terminar. Ahí les dice, una vez que haga el envío, no podrá cambiar sus respuestas en este intento de resolver el cuestionario. Entonces, ¿estoy seguro de enviar? Sí, enviar todo y terminar. Una vez enviado, yo ya puedo ver cuál es mi calificación. Aquí está, miren. 10 sobre 10, porque contesté todo bien. Ahí puedo ver, en caso de que para aquellos que ya hicieron sin ver la clase y ya hicieron las preguntas y les fue mal, tienen un segundo intento, pero son solo 2 intentos y nada más. Ojo con eso. Entonces, hasta ahí. ¿Entendido cómo se hacen las preguntas de la clase? Sí. Listo. ¿Entendido cómo se hace el foro? Listo. Yes, I understand. ¿Alguna pregunta sobre la plataforma o algo? Díganme nomás. Ahorita ya acabamos No. de revisar la clase, entonces, o alguna pregunta acerca de la clase, si no entendieron, con gusto les repito, nos quedan todavía unos 8 minutos. Everything's okay. Thank you so much.
Listo. Entonces, denme un minutito, voy a... Dicen una pregunta. Dígame. ¿Tiempo puedo volver a abrir la clase grabada? Porque hoy ingresé ya tarde, no avancé a ingresar a la hora. Claro, ahorita ya, ya estamos grabando la clase. En unos minutos acabamos de grabar la clase y yo creo que en una media hora yo ya subo la clase grabada a la plataforma. Entonces usted después de que se acabe la clase en media hora, usted puede revisar la clase. Entonces no hay problema. Gracias, licenciado. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pues podemos ir terminando la clase. ¿No hay más preguntas? Buenas noches. Buenas noches. Por ejemplo, miren, Y dígame. lo que usted así nos da en clases, podemos copiar en un cuaderno y para así cuando nos mandan los deberes, ver ahí en este cuaderno que copiamos todo eso y orientarnos o no. Claro, ustedes pueden hacer anotaciones para que luego ustedes hagan las actividades, ¿no? Puedan realizar las actividades, pero más fácil, lo que yo les digo, ustedes pueden revisar la guía, ¿no? Ojo que la guía la tienen en la plataforma. Siempre está ahí arriba, donde dice introducción, abajo dice guía octavo. Entonces ustedes pueden revisar la guía o descargarla también. Si es que desean, ustedes la descargan y la pueden imprimir también, ¿no? Entonces, pueden revisar, por ejemplo, en este tema en el foro, ¿no? ¿Cuál era la pregunta del foro? ¿Cuál era el requerimiento? Era que con sus propias palabras expliquen qué son los pronombres. Entonces, miren aquí, ustedes en la página 8 tienen aquí, miren. Entonces, ustedes revisan y con sus propias palabras van y ponen qué son los pronombres. Entonces, ustedes leen, dicen los pronombres simplemente son personas que realizan una acción y van en el sujeto de una oración. Entonces dicen, bueno, los pronombres se refieren a personas y punto. Eso es válido, nada más. Entonces, lo que me importa es que lo hagan con sus propias palabras, ¿no? No quiero que estén copiando, que vayan al Google, copien ahí textualmente, digan, o copien esto y pongan igualito ahí. Entonces, yo me doy cuenta ya cuando es algo copiado, cuando no. Algunos hasta copian la respuesta de arriba del compañero y la copian. Entonces, no hagan eso porque se van a sacar mala nota. Lo único que quiero que hagan es que con sus propias palabras eh, pongan lo que significa el requerimiento, y no en este caso, ¿qué son los pronombres? Están preguntando que explique lo del foro. Voy a compartir pantalla acá para que vean de nuevo lo del foro. Van a ver, es Ever Octavo. En el foro, ya Entonces, una preguntita, yo no puedo, dígame. yo no puedo meterme en la plataforma donde se enviaron los libros, en eso no me puedo ingresar, hay un problemita, no sé, me puede ayudar a hacer, No puede ingresar a la plataforma. ingresar, ¿no? Sí, no puedo donde están los libros, Los libros. sí, Miren, no puedo ingresar ahí, miren, a ver. Usted ya tiene su usuario y contraseña, supongo, ¿no es cierto? no, todavía no tengo, Ya, entonces, si no tiene todavía, entonces usted me va a escribir al WhatsApp. ¿Sí está en el grupo de WhatsApp de Octavo? sí, sí, Ya, listo. Entonces, su tutor, ¿cuál es? Su profesor. Usted tiene que escribirle a su tutor y decirle, aún no tengo credenciales para ingresar a la plataforma. Entonces, su tutor le va a dar sus credenciales del usuario y la contraseña. Y de ahí le va a explicar él cómo ingresar a la plataforma. Cuando ingresa a la plataforma, usted va a ver esto. Va a ver esto, aquí dice Octavo Inglés. Tienen un video mío de bienvenida. Aquí dice introducción y aquí está el módulo. Miren, yo hago clic aquí donde dice módulo de inglés y ustedes pueden visualizar el módulo.
¿Ya? Ya, profe. Visualizar todo el módulo, ¿ya? Y es que ustedes, ya luego en el foro, me estaban diciendo en en el chat que les explique sobre el foro simplemente tienen que hacer esto, lo que dice aquí, ¿no? Con sus propias palabras explique qué son los pronombres. ¿Qué debo hacer? Dar clic aquí en responder. Ponen responder, ponen su respuesta, Ya escriben su la, respuesta y vamos con la después respuesta. enviar y nada más. Eso es todo lo del foro. Nada más. Entonces, Dice, dígame, una, dice el compañero que no puede entrar a los libros, dice. a los libros. Lo que pasa, Ajá, lo, lo que pasa que los libros, cada libro está en cada materia. Por ejemplo, aquí estamos en inglés. Entonces, en inglés, tiene aquí el libro, mire, donde dice módulo de inglés. En por ejemplo, en estudios sociales va a estar lo mismo. Ya. Ahora, si es que usted tiene problemas para ingresar y, o sea, da clic y no puede Claro, ver, entonces ese es un problema ya, puede ser de su dispositivo. Tal vez puede intentar desde otro dispositivo ver y tratar de solucionar el problema. Y si no, comuníquese con el departamento de TICS en el colegio para que le ayuden en eso. Si es que no puede ver los libros. Si es que no, no puedo ver nada, mi causa. Mi profe, sino que el problema es que no puedo porque hay un problemita en el sistema. No sé qué le pasó, que no sale allí la contraseña. ya, Solamente me sale nomás ejemplo. ya, Sí. entonces haga lo que le digo, contáctese con su tutor del curso. No estoy seguro quién es su tutor de octavo, quién es el tutor de octavo, pero dígale el problema que tiene para que le ayuden pronto, ¿no? Porque acuérdense que esta es la primera semana de la unidad 2 y pues van a tener hasta el 13 de noviembre para realizar todas las actividades. Eso nada más. Ya, profe. Listo. Entonces creo que ahí estamos. Nos queda un minuto. Bueno, la clase grabada estará disponible en la plataforma igualmente en unos 30 minutos, ¿no? Ahí le estaré subiendo para los compañeros que no pudieron conectarse y si es que ustedes quieren volver a revisar la clase antes de hacer las actividades. En este caso, las preguntas de la clase, el foro y el video interactivo. No se olviden. Nada más, Ya, ¿listo? Listo, muchachos, un gusto haberlos visto. Nos vemos la próxima clase. Have a nice, hasta mañana, nice profe. Mañana, day. que pasen bien. hasta luego, licenciado. Noches, licenciado. Hasta luego, buenas noches.